Sigue dándole a Dios lo que Él se merece en esta noche. Usted vino hoy a la iglesia es para honrar, bendecir y exaltar el nombre del Señor. Usted sabe hacerse sentir en esta noche en aplaudir al Creador del cielo y de la tierra, en aplaudir a Dios Todopoderoso, en aplaudir a aquel que hizo los cielos y la tierra, en aplaudir a aquel que se merece toda gloria, toda honra, toda exaltación. Oh Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí reunidos, Padre, para glorificar, honrar su presencia y para ser ministrado a través de su palabra, Padre, para ser bendecido a través de su palabra, porque atesoramos, Padre, esa gran bendición que nos dejaste, que es tu palabra. Padre, en esta noche, como iglesia, estamos aquí reunidos con un solo sentir: glorificar y honrar tu nombre, cantar himnos ante tu presencia, pero también para recibir tu palabra. Amado Dios, que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo a través de mí. Quita de mí, oh Espíritu de Dios, todo lo que tenga que quitar y coloque todo lo que tenga que colocar. Dame palabras adicionales, Espíritu de Dios, pero que sea usted, mientras que predique tu palabra, su presencia paseándose por cada rincón de tu iglesia, su presencia tocando a cada vida, tocando a cada hermano, tocando a cada siervo suyo, Señor, a través de la palabra. Que sea tu unción fresca derramada sobre tu pueblo, que esta palabra sea como una buena unción sobre tus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Así sea toda la
palabra que tengo como título, el proceso es necesario. Y un título que el Espíritu Santo me ministró, y es de esas ministraciones donde usted recibe una palabra de parte del Espíritu Santo de Dios en su vida, y esa palabra como que estremece todo su cuerpo, toda su vida. El proceso es necesario, y más, hermano, cuando esa palabra viene a tipo de persona así como yo, hermano, que soy un poco temeroso, y cuando se habla de proceso le puedo abrir mi corazón y como que las piernas me tiemblan. Pero el proceso es necesario. Dígale que está a su lado, el proceso es necesario, porque allí Dios se glorifica, porque en el proceso es donde Dios transforma y cambia nuestro carácter. Es allí en el proceso donde Dios se muestra a nuestras vidas, hermano. Y Él empieza a hablar a nuestras vidas a través del proceso. Pero tenemos que nosotros poder entender el significado de el significado de los procesos en nuestras vidas. Amén. Son, hermanos, esos procesos necesarios de parte de Dios para transformar y cambiar nuestras vidas, para transformar nuestro carácter, para transformar nuestra forma de pensar y llevarnos a lo que Él quiere formar en nuestras vidas. Amén. Procesos, hermanos, que llegan a nuestras vidas, esos procesos que llegan a nuestras vidas de forma inesperada, hermano, que llegan a nuestras vidas que quizá nosotros no nos esperamos que esos procesos lleguen a nuestras vidas. Procesos necesarios. Primero, hermano, porque nos acerca a la presencia de Dios, porque nos llevan a escuchar la voz de Dios, hermano. Nos llevan a esa búsqueda en la intimidad de su presencia, hermano. Son esos procesos que Dios nos permite que vivamos, hermano, para que nos acerquemos a Él. Yo no sé cuál es su proceso o haya sido su proceso. Quiero que me levanten las manos los hermanos que han sido procesados y que están siendo procesados. Amén. Hoy Dios tiene una palabra para su vida. También quiero saber, y pueden levantar las manos los hermanos que tienen propósito en Cristo Jesús. Amén. La gloria sea para Dios. Esta palabra también es para ustedes. Son esos procesos, hermano, que llegan a nuestras vidas, que nos toca, que nos quebranta, que nos mueve por dentro, hermano, que quizás nos hace llorar, hermano, nos hacen ir a la presencia de Dios. Esos procesos, hermano, donde nadie puede llegar. Esos procesos que vivimos nosotros en nuestras vidas, que quizás nuestra pareja, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares no pueden llegar a nuestras vidas. Solamente la presencia de Dios. Esos procesos, hermano, que quizás ni el dinero, ni las relaciones que tengamos nosotros pueden llegar tan cerca de nuestras vidas. Esos procesos que Dios usa, que Dios usa para que tú y yo nos acerquemos. Amén. Y Él pueda transformar y cambiar y afirmar nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Yo no sé cuál sea su propósito, pero su proceso, quizás su proceso ha sido tan fuerte que usted está colapsado. Quizás su proceso es tan fuerte que usted dice, hermano, ya no puedo más. Quizá ese proceso que usted está viviendo o ha vivido, usted le ha dicho a Dios en silencio, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo me vas a procesar? Quizá usted le ha dicho al Señor, Señor,
Ya. Para el proceso. Esos momentos donde tú y yo le decimos al Señor, ¿por qué vienen esos procesos a mi vida? Ahora que estoy dando lo mejor de mí en tu presencia, ahora cuando yo estoy dando lo mejor de mí en tu camino, en el ministerio, y vienen esos procesos, hermano. Esos procesos que nos llevan a la presencia de Dios. Y traen a mi memoria, hermano, cómo el Espíritu Santo de Dios ministraba mi corazón a través de esos procesos, hermano. Cuando recién comencé en los caminos de Dios y recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, hermano, a los 3 meses Dios procesó mi vida, hermano. Dios procesó mi vida con la enfermedad de mi hija Scarlett, la menor. Y en esos momentos donde usted entrega la vida a Cristo y usted está fogoso, está el fuego del Espíritu Santo de Dios, pero de repente usted está siendo golpeado por un proceso, ¿verdad? Llegó ese proceso a mi vida, a mi esposa, la enfermedad de mi hija. Un proceso que en 3 meses de convertido me acercó a la presencia de Dios. Un proceso donde mi familia, ni el dinero, ni las amistades, ni los pastores podían ayudarme. Estos procesos donde ni siquiera los pastores ni los líderes llegan con una palabra de aliento, hermano. Porque es tan fuerte el proceso que vivimos, Señor, hermanos, que solamente la presencia del Espíritu Santo de Dios es la que nos ministra. Amén. Y es ese proceso donde Dios usa su presencia para que nos acerquemos a Él. Y llegó ese proceso en 3 meses de convertido, donde yo le decía, Señor, ¿por qué viene este proceso de la enfermedad de mi hija? Ahora que busco de tu presencia, ahora que quiero buscar un camino diferente en 18 años de caminar a tu espalda, ¿por qué viene este proceso? Y no lo entendía. Yo no sé si usted le dice cada vez al Señor, ¿por qué el proceso? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la economía rota? ¿Por qué la situación tan difícil en mi hogar? Situaciones donde usted y yo muchas veces no vemos la luz, no vemos un horizonte, no vemos una esperanza. Estos procesos que nos mueren por dentro. Yo no sé si a usted le ha pasado algo parecido a mí. Llegó a usted una enfermedad inesperada, donde los que están a su alrededor no pueden ayudarlo. Yo no sé si sus noches son oscuras, hermano. Yo no sé si sus noches son interminables en medio de su proceso. Pero le traigo una palabra de parte de Dios. A usted que está siendo procesado, a usted que no ve la luz de la mañana, a usted que no tiene esperanza en medio de su proceso, a usted que quizá los doctores le dijeron, ya no hay esperanza. ¿Sabe algo, hermano? A mí también los doctores y a mi esposa lo dijeron eso. Tu hija ya no tiene esperanza. Tu hija no puede caminar, tu hija no va a ver bien, tu hija no va a estudiar, tu hija no va a tener el mismo movimiento de los niños normales. Hoy en día, hermano, mi hija es la danzarina de Dios. Hoy en día, hermano, mi hija danza para el Señor. Mi hija danza para el Señor, iglesia. Y traigo una palabra de refrigerio para tu vida. Si el enemigo te ha ministrado y te ha dicho ya no hay esperanza en medio del proceso, yo te digo en esta noche, después de la noche más oscura, Dios traerá un amanecer lleno de alegría. Después de la noche más oscura que tú puedes vivir, Dios traerá un amanecer de alegría, un amanecer de bendición para tu vida, un amanecer de iglesia. Es por eso que en esta noche yo te traigo una palabra de parte de Dios con esperanza. Yo te traigo una palabra de parte de Dios para que tú puedas retomar la fuerza y tú puedas decir, sí puedo con este proceso, sí puedo con este proceso.
porque Dios está conmigo. Yo no sé si el enemigo te ha ministrado y te ha dicho que en medio del proceso tú estás solo. Yo te digo en esta noche que después de la noche más oscura, Dios traerá un amanecer lleno de alegría. Mira lo que dice el Salmo 121 del 5 al 8. Salmo 121 del 5 al 8. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, y Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En medio del proceso, Dios está con nosotros. En medio del proceso, Dios guarda nuestra salida y nuestra entrada. Es por eso que le digo, hermano, después de la noche más oscura, Dios traerá un amanecer lleno de alegría. Es porque Dios guarda nuestra salida y nuestra entrada. Es porque Dios guarda, hermano, cada momento de nuestras vidas en medio del proceso. No estamos solos, no está solo, iglesia. Usted que está siendo procesado, no está solo, porque Jehová camina con nosotros, porque Jehová guarda nuestra salida, nuestra entrada, desde ahora y para siempre. Dígale que está de su lado, está siendo procesado, dígale que está a su lado. Tú estás siendo procesado, Jehová guarda tu entrada y tu salida. No estás solo en medio del proceso, porque Jehová está contigo. Pedíle con convicción, iglesia. Dígale, Jehová está contigo. Amén. Aunque lleguen tiempos difíciles, la mano de Dios siempre te sostendrá. Amén. Y usted pueda, los que toman nota, anote eso. Aunque llegue tiempos difíciles, la mano de Dios siempre te sostendrá. Aunque lleguen esos tiempos, hermano, difíciles, la mano de Jehová nos sostendrá. Amén. Y esa palabra trae aliento a mi vida. Esa palabra, querida iglesia, estremece mi corazón. Porque sé que en medio del proceso no estoy solo. En medio del proceso la mano de Jehová está conmigo. Amén. Mira, iglesia, si Dios extiende su mano y nosotros tomamos su mano, nada, ni nada que pueda hacer el enemigo puede derribarnos. Aunque lleguen tiempos difíciles, la mano de Dios siempre nos sostendrá. Amén. Amén. Quiero que usted pueda atesorar esas reflexiones y usted las pueda plasmar en su corazón. Porque tenemos que entender que en medio del proceso Dios está con nosotros. Tenemos que entender, iglesia, que en medio de los tiempos difíciles Él traerá un amanecer para nuestras vidas. Y entender también, iglesia, que en medio del proceso no estamos solos. Él está con nosotros. Usted puede entender eso, iglesia. Usted puede entender eso, iglesia. Amén. Y el primer punto, para los que anotan, el proceso es para formar nuestro carácter. Usted dijo amén, hermano, que está preparado para recibir la palabra de Dios. Entender por qué el proceso es necesario en nuestras vidas. Ahora sí, usted y yo estamos preparados para recibir la palabra. El entender por qué el proceso es necesario en nuestras vidas. Y quiero que usted pueda ir a la palabra. Ir a la palabra conmigo en 1 Samuel 22, del 1 al 5. Y dice así. Vamos a hablar sobre la historia de David en la cueva de Adulam. Un proceso de parte de Dios para este hombre que Dios le dio un llamado y un propósito
así como nos lo ha dado a nosotros. Amén. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Diga conmigo, afligidos. Y todos los que estaban endeudados. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que a mi padre y a mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Lo trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David fue y vino al bosque de Arel. Vamos a dejarlo hasta allí, hermano. Y el primer punto es: el proceso forma nuestro carácter. Y quiero detenerme en 1 Samuel 22:1, y estos 5 versículos, de allí yo saqué 4 puntos. En estos 5 versículos vamos a desarrollar esta palabra, amén. Y dice en 1 Samuel 22:1, vamos a desarrollar el primer punto: el proceso forma nuestro carácter. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Dice la palabra: yéndose luego David de allí y huyó a la cueva de Adulam. Para poder entender, hermano, la historia, el texto, nos podemos ir al contexto y vemos la historia de David. Podemos nosotros estudiar o recordar la historia de David. Vemos que David era el ungido de Jehová. Vemos que David viene siendo escogido por Dios para cumplir un propósito. Amén. Y ese propósito es ser el rey de su pueblo. Amén. Un hombre que tenía un propósito eterno. Amén. Un hombre con un llamado de parte de Dios. Pero aún cuando usted y yo somos llamados, tengamos propósito, así como David, Dios tiene que procesarnos. Porque David venía, si usted más adelante en su casa puede estudiar la palabra, David venía de pelear, querida iglesia, con oso, con leones. David venía de pelear con los animales, venía de ser un hombre impulsivo, un hombre que apenas se le presentaban las dificultades y reaccionaba a la primera. Un hombre que su temperamento era fuerte, hermano. Para pelear con un oso, para pelear con leones, hermano, usted tiene que ser agresivo. Usted tiene que atacar a la primera. Usted tiene que moverse ágilmente. Usted no puede ser una persona estática. Cuando usted es una persona que enfrenta los problemas, usted se tiene que mover como si moviera. Y ese era el carácter de David. Ese era el carácter de David. Una persona que iba al encuentro de lo que se le estaba presentando. Una persona impulsiva. Una persona que no se detenía por nada. Pero en el llamado de Dios necesitaba ser moldeado por su presencia. Una cosa es pelear con leones y otra cosa es reinar como rey. Una cosa es pelear allá afuera y otra cosa, hermano, es estar sentado para dirigir al pueblo de Dios. Cuando usted y yo tenemos un llamado de parte de Dios, cuando usted y yo tenemos un propósito eterno, Dios no tiene que procesar. Dios no tiene que procesar, hermano.
Y es allí, hermano, donde usted tiene que entender la palabra de Dios. Es allí donde usted tiene que prestar atención en esta noche. Apagar su celular. Prestar atención solamente a la voz de Dios, hermano. Y si su hermano está hablando, dígale, hermano, haga silencio. Vamos a escuchar lo que Dios trae para nuestras vidas. Cuando Dios, iglesia, no sé si los de atrás me escuchan bien, no sé si mi hermano muy mal le da un poquitico. Yo no me escucho, no sé. No sé si es la unción de Dios. Mira, hermano, cuando Dios nos llama a nosotros con un propósito eterno, cuando Dios nos llama a un ministerio, cuando Dios nos da a nosotros una asignación para cumplirla en su reino, en su propósito, en su iglesia, Él nos tiene que procesar. Es necesario el proceso en nuestras vidas, pero tenemos que entender la voluntad de Dios. Gracias, hermano. Tenemos que entender cómo Dios obra con sus escogidos. Tenemos que entender cómo Dios ve a su hombre que llamó para cumplir un propósito de Dios. Usted ha podido entender la voluntad de Dios en medio del proceso. Usted ha podido entender como David, el entender la voluntad de Dios en medio del proceso que usted ha vivido. Hay procesos en nuestras vidas que, vale, hermano, es la manera como tú y yo los enfrentamos. La manera como tú y yo entendemos el proceso en nuestras vidas para no claudicar en medio del proceso. Porque el proceso forma nuestro carácter, hermano. Pero si no entendemos la voluntad de Dios, claudicamos, hermano. Peleamos contra Dios. Nos quejamos contra Dios, hermano. Porque no entendemos la forma como Dios obra. No entendemos cómo Dios moldea el carácter de su escogido. David tomó una actitud en medio de su proceso. Un hombre que fue escogido, un hombre que fue ungido, y le dieron un llamado de ser el rey de Israel, de ser el rey de la tribu de Dios, hermano. Pero en el momento que David fue ungido, hermano, empezaron los procesos. En el momento que usted y yo somos escogidos para una asignación, para servir en un ministerio, allí es donde va a venir los procesos, hermano. Porque no es tu forma, no es tu carácter, es el carácter de Dios en nuestras vidas. No es como nosotros pensamos, no es como nosotros nos movemos, es como el Espíritu Santo de Dios se mueve. Por eso es que Dios nos procesa cada día. Por eso, querida iglesia, es que el proceso es necesario. Haga algo, hermano, que usted se tiene que llevar en esta noche. No sé si usted ha entendido lo que el Espíritu Santo de Dios le está diciendo. Pero mire esto: el barro no entiende el proceso. El barro somos usted y yo. El barro no entiende el proceso, pero el alfarero sí lo entiende. Se lo voy a volver a leer. Mire, el barro no entiende el proceso, pero el alfarero sí. Jeremías 18:4. Usted lo puede anotar y lo busque en su casa. Jeremías 18:4. No sé si los hermanos me pueden apoyar en eso. Pero el barro no entiende el proceso. Muchas veces nosotros no entendemos el proceso, pero Dios sí lo entiende. Y aun cuando tú y yo claudicamos en medio del proceso, Dios te dice: yo entiendo, yo sé por qué te estoy procesando,
Yo sé por qué te estoy permitiendo esa prueba. Tan solo quiero moldear tu carácter. Tan solo quiero que tú pienses como yo pienso. Tan solo quiero que tú te muevas como yo me muevo. Tan solo quiero que tu carácter no sea como venía del mundo, sino conforme a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice en 18:4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Hay procesos, hermano, que vienen a nuestras vidas, hermano, y son interminables. Y salimos de un proceso y entramos al otro. Y no sé si usted ha claudicado en la presencia de Dios, que usted le dice al Señor, Señor, pero es que la semana pasada salí de un proceso de deuda, pagué la deuda y ahora me encuentro enfermo. Es porque el alfarero, él puede moldear a su vasija las veces que él quiere, hasta darle la forma que él quiere. Porque quizá usted y yo no vemos el proceso, no entendemos el proceso, pero Dios sí lo entiende. Porque Dios está viendo la imagen que usted va a ser el día de mañana. Que usted pueda aplaudir al Señor. Ahora yo te confronto, iglesia. Usted que ha claudicado en la presencia de Dios, usted que se ha quejado en la presencia de Dios, usted que ha murmurado en la presencia de Dios en medio de su proceso. Usted vino a recibir palabra de Dios. Recíbala en el Espíritu. Recíbala en el Espíritu. No soy yo, es la presencia del Espíritu Santo a través de mi iglesia. No te quejes, iglesia. No te quejes del proceso. Escuche esto, iglesia. No te quejes del proceso. Dios te está dando su mejor forma. No nos quejemos, iglesia, en medio del proceso, porque el alfarero está dando la mejor forma para nuestras vidas. Yo no sé si usted es el tipo de hermano que se queja y se queja en la presencia de Dios. Yo no sé si usted le ha dicho, Señor, ¿hasta cuándo el proceso que estoy viviendo? ¿Hasta cuándo vivo en una economía rota? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar postrado en la depresión, en el alcohol? Para los hermanos que están ahí conectando, yo no sé si usted se está quejando en la presencia de Dios y no entiende el por qué los procesos en nuestras vidas. Tan solo atesora esta palabra. Dios está dando la mejor forma para tu vida. Dios está forjando lo mejor de Él para nuestras vidas. Él lo está forjando de acuerdo a su voluntad. Mire lo que dice en Isaías 64:8. Lo tienen ahí, si quieren lo anotan, hermano. Pero quiero ir a Primera de Pedro 4:12 al 13. Primera de Pedro 4, del 12 al 13 dice: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amados hermanos, no os sorprendáis del fuego de la prueba, como si algo extraño nos pasara. Y muchas veces, hermano, nosotros claudicamos. Muchas veces pensamos, ¿y por qué me pasa este proceso a mí? ¿Por qué siempre me pasa a mí los problemas? ¿Por qué no salgo de una y me llega a otra, hermano? Mira, hermano, la gloria sea para Dios. Yo le tengo miedo a mi hija menor.
Cuando a ella le vienen los procesos, le viene una enfermedad, yo tengo miedo, hermano. Porque ella de una vez dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre soy yo? Yo no sé por qué no le pega la gripe a mi papá o a mi mamá. Y muchas veces, hermanos, somos así, hermano. Pareciera que los procesos es algo extraño para nuestras vidas. Pero no es así, hermano. Es Dios procesando nuestras vidas. Es Dios quitando lo que más apreciamos para moldear nuestro carácter. Amén. Es Dios quitando quizás el dinero de nuestras vidas, las posesiones, quitando los bienes, quitando lo que ocupaba en nuestro corazón el primer lugar, para ir moldeando nuestro carácter, para ir moldeando nuestro corazón para parecernos más a Él. Amén. Para que le demos el lugar a Él que le corresponde, hermano. Amén. El proceso es necesario. No sé si el proceso que estás viviendo te ha llevado a una depresión, a una aflicción, porque no sabes qué va a pasar con tu vida. Yo te digo en esta noche de parte de Dios, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, Dios no te soltará en el proceso. Dios no te soltará en el proceso, iglesia. Dios no te soltará en el proceso. Usted tiene que creer esa palabra. Usted tiene que atesorar lo que el Espíritu Santo de Dios le está diciendo en esta noche. Usted tiene que llevarse esta palabra y usted mismo la tiene que declarar para su vida. Dios no me soltará. Dios no me soltará. El proceso es difícil, pero Dios no me soltará. Dios no te soltará. En medio del proceso Él está contigo. No estás solo, Él está contigo. Él te está sosteniendo en medio del proceso, hermano. La gloria sea para Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10 dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, iglesia, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, dígale que está a su lado, Él mismo, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora entiende usted el proceso. Ahora usted entiende por qué Dios en medio del proceso lo toma de la mano. Entender, iglesia, que el proceso es para perfeccionarte, para afirmarte, para fortalecerte, para establecerte en su propósito eterno. ¿Usted escuchó bien, iglesia? El propósito del proceso, se lo voy a volver a repetir, para que usted se lo predique a su familia, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo y a todo aquel que está pasando un proceso hoy en día. El proceso es para perfeccionarte, para afirmarte, para fortalecerte y establecerte en el propósito eterno. Yo creo que David, cuando entendió eso, hermano, ese hombre dijo: no estoy solo en la cueva de Adullam. Las noches podrán ser oscuras, pero habrá un amanecer para mi vida. Que usted pueda predicar esa palabra para usted mismo cuando salga de la iglesia. Cuando usted salga, usted pueda declarar esa palabra a toda persona que está siendo procesada. Mire lo que dice Romanos 8, 28, 29. Si los hermanos me pueden apoyar. Romanos 8,
28 al 29 para los que están anotando. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, para que fueran hechos conforme a Jesucristo. Amén. Ahora entiende por qué ha sido procesado. Ahora entiende por qué usted y yo pasamos por proceso. Es para parecernos más a Jesucristo. Entonces gócese en medio del proceso. Levante el ánimo en medio del proceso, porque lo que viene después del proceso es glorioso. Es caminar conforme a la voluntad, es parecernos a Jesucristo, es caminar y modelar en medio del problema a nuestro hermano mayor, es poder caminar, hermano, y que usted y yo podamos reflejar, aún en medio del proceso, proyectar la imagen de Jesucristo. Es que usted y yo, en medio del proceso, podamos modelar a Jesucristo y traer esperanza para los que no tienen esperanza, inyectar fe para los que ya la perdieron, inspirar esa gloria de Jesucristo para esas personas que hoy en día están siendo procesados, están en los hospitales y no tienen esperanza porque no conocen de Jesucristo. El proceso nos lleva a parecernos más a Dios. Es por eso que David era conforme al corazón de Dios. ¿O usted pensaba que a David Dios le dio un corazón conforme a él, así de la nada? Ahora yo le pregunto, ¿quién de los que estamos aquí somos conforme al corazón de Dios? Levántenme la mano. Amén. Levántenme la mano con convicción. Usted tiene ese corazón conforme al Señor. Somos como ese David, hermano, que Dios nos va moldeando para llevarnos conforme a su corazón, conforme a su presencia, hermano. El proceso es el inicio de un propósito donde Dios fortalecerá nuestra fe, transformará nuestro carácter para llevarnos al propósito por el cual fuimos llamados. El proceso que nosotros vivimos en nuestras vidas, iglesia, es para transformar nuestro carácter, para transformar nuestras vidas y llevarnos y prepararnos a ese llamado por el cual fuimos llamados. ¿Cuál es tu llamado en el reino de Dios? Tu llamado es hablar de finanzas. Tu llamado es hablarle a los matrimonios. Tu llamado es orar por los enfermos, ser un intercesor, ser una danzarina, ser de alabanza, de preparar el pueblo para que se meta en la presencia de Dios. Déjame decirte, tiene que ser procesado. Tiene que ser procesado. Pero eso no nos gusta. Queremos que la vida como cristiano es una vida de felicidad, una vida de bendición. Y pensamos que cuando Dios nos llama a su propósito eterno, Dios nos va a preparar de una vez con una unción, con un poder para alcanzar las almas, para proyectar el poder de Dios, hermano. Ese es nuestro pensamiento, pero el pensamiento de Dios no es así. El pensamiento de Dios es que Él tiene que transformarnos, cambiarnos, prepararnos y llevarnos al propósito por el cual Dios nos ha llamado. Procesado. David fue procesado. Un hombre que peleaba con los leones, con los osos. Un hombre que no medía su fuerza,
Pero para dirigir al pueblo de Dios, hermano, no necesita activez. No se necesita ser un hombre violento. Se necesita un hombre pasivo. Un hombre que escuche la voz de Dios, pero también que escuche al pueblo. Un hombre que escuche y sea sabio y entendido en los tiempos. Es por eso que Dios procesó a David y lo llevó conforme a su corazón, porque era la manera para poder dirigir a su pueblo. Mire lo que dice Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Antes que se formase en el vientre te conocí. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo, iglesia? Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Propósito eterno para nuestras vidas. Antes que nuestra madre nos concediera, hermano, ya teníamos un propósito eterno en Cristo Jesús. Fuimos escogidos y llamados con un propósito eterno de transformar y cambiar a una sociedad perdida. Escogidos, llamados desde el vientre de nuestras madres. Pero tenemos que ser formados por la presencia de Dios. Ahora entiende el proceso de su vida. Ahora entiende, hermano, por el porqué de los procesos que usted ha vivido. Quiero que usted pueda ir conmigo al punto número 2. Al punto número 2. Y es: el proceso te prepara para tu llamado. Para los que están anotando, el proceso te prepara para tu llamado. Primera de Samuel 22:2. Le dije que en los 5 versículos vamos a poder desarrollar esos 4 puntos. Primera de Samuel 22:2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todo lo que se hallaba en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Dios lleva a través de una persecución a David, porque él lo quería matar a Saúl, y lo lleva a la cueva de Adulam para ser procesado, para que comience en él ese proceso para su llamado eterno, para ese llamado por el cual Dios lo escogió de ser el rey. Y dice la palabra que mientras él iba allí a la cueva de Adulam, se juntaron con él todos los afligidos, los de amargura de espíritu. Mire, 400 hombres que estaban igual o peor que él. No le estoy diciendo de 1, 2 o 3 hombres que estaban afligidos, que estaban en amargura de espíritu. Cuando uno cae en amargura de espíritu, hermano, es porque ya no hay esperanza para nuestras vidas. Y eran 400 hombres que se allegaron a David, hermano, en una situación donde David ni siquiera él podía con él mismo, porque había una lucha interna. No lo dice la palabra, pero usted le puede dar una interpretación, hermano. Que a usted un proceso lo lleve a refugiarse en una cueva. Las cuevas de día son oscuras, imagínense la de noche. Un hombre que escuchó que tenía un propósito, un hombre que fue ungido, y Dios le dio una palabra de un llamado, pero ese llamado no llegaba y está siendo procesado, hermano. Está siendo procesado en una cueva, donde él está haciendo preguntas a Dios,
donde él está claudicando quizás en la presencia de Dios, diciéndole: Señor, ¿por qué me trae a esta cueva? ¿Por qué si yo tengo un llamado eterno? ¿Por qué si tú me ungiste a través del profeta para que yo fuera el rey de Israel? ¿Por qué me trae en medio de una persecución para estar con 400 hombres que quizás están peor que yo? Muchas veces, hermano, procesos en nuestras vidas donde Dios nos lleva a dar palabra de bendición a muchas personas, a dar palabra a otros hermanos, cuando usted y yo estamos pasando por un proceso mayor. Hay momentos en nuestras vidas que Dios permite que personas se acerquen a nosotros pidiéndonos un consejo, y nosotros no sabemos qué hacer con nuestras vidas. Muchas veces Dios nos lleva a nosotros quizás a una asignación de hablar de finanzas, cuando nosotros estamos siendo procesados con una economía de otro, donde estamos endeudados. Muchas veces Dios nos lleva a hablarle a matrimonio, que quizás muchas veces nosotros como matrimonio tenemos diferencias. Pero Dios permite esas cosas, esos procesos, para ir formando de acuerdo al propósito que Dios tiene preparado para nuestra vida. Quizás muchas veces damos palabra cuando nuestro corazón está roto. Muchas veces, hermano, me ha tocado dar consejería, darle un consejo a algunos hermanos, y escucho como los hermanos dicen: gracias, hermano, qué consejo sabio. Pero por dentro yo estoy siendo procesado, hermano. Por dentro estoy siendo molido por la presencia de Dios. Por dentro, hermano, no hay un día, y Dios es testigo, que le digo al Espíritu Santo de Dios: Espíritu Santo de Dios, dame sabiduría, dame entendimiento y revelación, interpretación de la palabra. Y es día tras día, hermano, que le pido eso al Espíritu Santo de Dios: hazme sabio y entendido en los tiempos, hermano. Y me toca darle consejería a las personas, darle consejo de economía, darle consejo en su matrimonio, darle consejo de cómo criar a sus hijos. Y yo estoy siendo procesado. Por dentro estoy llorando. En la intimidad voy y le lloro al Espíritu Santo, porque soy el más pequeño de la iglesia. Y no lo hablo por estatura, hermano, porque sigo pequeño. Le estoy hablando y Dios es testigo en entendimiento, en actitud académica, en estudio. Un hombre, hermano, un hombre que en tercer año repitió 3 veces y solamente pasó educación física. Un hombre que de 7 hermanos es el que no, con los dos últimos, somos 3, que no pudo alcanzar ninguna carrera. Que le lloro al Espíritu Santo de Dios: hazme sabio y entendido, dame palabra, Espíritu Santo de Dios. Cada vez que yo predique, tu pueblo pueda recibir tu palabra, tu pueblo pueda recibir palabra de sabiduría, palabra que pueda traer entendimiento a su corazón, a su vida, palabra que traiga libertad a su vida. Pero el Espíritu Santo de Dios nos forma de esa manera para prepararnos al propósito de Dios, para su propósito, hermano. Mira, hermano, en el proceso de la enfermedad de mi padre, y mi esposa es testigo, todavía no nos reuníamos aquí, estaba en la antigua iglesia. Dios me procesó de esta manera para poder hablar con propiedad, para hablar sin temor, sin miedo, para preparar cualquier prédica, hermano, porque el Espíritu Santo nos forma para nuestro llamado. Amén. En el proceso de la enfermedad de mi padre, él muere, hermano, y ninguno pudo venir a hacer un servicio. No pudieron, no porque no quisieron, sino que Dios no lo permitió. Y en medio
de la muerte de mi padre, tuve que darle palabra de consolación a mi madre y a mis hermanos. En medio de esa muerte, quizá usted ha sido tocado por alguna familiar que ha partido. Y usted me puede entender cómo somos molidos por dentro. Usted puede entender que cuando un familiar parte, hermano, en nuestro corazón ya, mire, hermano, tocado, no salen palabras. Y pedí la ayuda para que hiciera un servicio a mi padre y nadie pudo venir, hermano. Y me tocó darle palabra de consolación a mi familia, consolar a mi madre cuando por dentro estaba molido, darle palabra de consolación a mis hermanos cuando yo también como hijo estaba llorando por dentro. Y tuve que hacer el servicio, predicar en el servicio y llevarlo allá al cementerio. Ahí fui formado, que aún cuando usted está llorando por dentro, tiene que cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén, iglesia. El proceso forma tu ministerio para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y quiero que usted pueda ir conmigo, hermano, y ir a la historia de personajes que fueron formados en medio del proceso para cumplir el propósito de Dios. Y el primero fue José. Pasó años en la cárcel antes de ser gobernador. Moisés tuvo que huir y ser procesado en el desierto antes de convertirse en el libertador de Israel. Pablo pasó años en preparación, en persecución antes de su ministerio apostólico. Y Dios no lo va a procesar a usted, hermano. Si procesó a José antes de ser gobernador, a Moisés de ser príncipe, de llevarlo al desierto para que fuera procesado, para después ir y ser el libertador de Israel. A Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos, los mataba, y Dios tocó su vida, lo transformó, lo cambió y fue procesado día a día, hermano. Donde Pablo llegaba, la marca del evangelio era su vida, hermano, para poder ser apóstol, hermano. Y muchos predicamos de Pablo, muchos hablamos de Pablo, pero Pablo fue procesado. Y no te va a procesar a ti, no te va a quitar la finanza a ti, no te va a tocar tu cuerpo, no te va a quitar los bienes que antes tenía en posesión, que le quitaba el primer lugar a Dios. No te va a tocar a ti, hombre de Dios, que también ha sido llamado para cumplir un propósito eterno. Mira lo que dice Santiago 1, 2 al 4. Que usted pueda recibir esta palabra de parte del Espíritu Santo de Dios. Amén, iglesia. Santiago 1, de 2 al 4. El proceso es necesario para nuestras vidas, pero hay que entender el propósito de Dios. Mire lo que dice Santiago 1, de 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La gloria sea para Dios, hermano. Mire lo que dice Segunda de Corintios 1, de 3 al 5. No sé si los hermanos me pueden apoyar.
Segunda de Corintios, del 1 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda ¿qué? Consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Procesado, hermano, procesado por Dios, para que Él pueda traer consolación a nuestras vidas, para nosotros consolar a otros. Ahora usted puede entender las lágrimas que usted ha derramado en medio de su proceso. Ahora usted puede entender las veces que usted llora en la presencia de Dios en medio del proceso, hermano. Es la manera como Dios en medio del proceso te consuela para que tú puedas traer consolación a otros. Es la manera como la presencia del Espíritu Santo de Dios, aún sin esperanza, trae paz a tu vida, para que tú puedas proyectar esa paz a esas personas que perdieron la esperanza. Procesado con un propósito eterno, para que tú y yo podamos ser instrumento y cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Y muchas veces Dios nos llama a nosotros a cumplir una asignación. Nos llama a nosotros quizás al ministerio de hablar a los matrimonios, y Dios nos procesa primero, hermano. Dios nos procesa. Estuvimos un tiempo mi esposa y yo dando matrimonio, pero antes de dar matrimonio, nuestro matrimonio casi se rompe. Llegamos al punto, hermano, que vino el pastor y me dijo: hermano, me declaro incompetente. Y no es porque el pastor sea incompetente, el antiguo pastor, sino que nosotros como pareja no poníamos el mejor empeño para que la relación se pudiera arreglar. Procesado, hermano, procesados para hablarle a otro matrimonio que están rotos. Quizás Dios toca tu economía y te hace llorar en medio de tu economía rota, para que tú puedas hablar con propiedad de finanzas. Quizás Dios toca tu cuerpo con una enfermedad, para que tú más adelante puedas tocar los enfermos y se sanarán, hermano. Proceso en nuestras vidas para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado, hermano. Lágrimas en medio del proceso, para que tú y yo el día de mañana, a toda persona que está siendo procesado, a esas personas que están siendo y no tienen consolación, tú le puedas decir: hay esperanza en Cristo Jesús. Hay un Dios que te puede sacar de la deuda. Hay un Dios que restaura tu matrimonio. Hay un Dios que te procesa, pero te saca a la luz. Quizás hoy tú le puedas decir a las personas: tú tienes una noche oscura, pero Dios traerá un mañana para tu vida. Dios traerá un nuevo amanecer para tu vida, hermano. Procesos en nuestras vidas para formarnos y podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. ¿Verdad, hermana Jessica? Llorar en medio de la deuda para después darle clase a las personas de finanzas no es fácil, hermano. ¿Verdad, mi hermano Wilmar? Pasar como matrimonio, como familia, por situaciones, procesos,
para después hablarle a los matrimonios y decirle, mira, la vida en la familia es difícil, pero hay un Dios proveedor, hay un Dios restaurador, hay un Dios que trae un mañana para nuestras vidas, hay un Dios de lo alto que se glorifica en medio del proceso. Amén. El proceso procesado para poder sostener el ministerio por el cual Dios nos llamó. Nuestro ministerio es tan grande que tenemos que ser procesados para poder sostenerlo. Hay ministerio tan grande en los hijos de Dios. Hay llamados tan grandes, hermano, que Dios tiene que procesarlo primero para que lo puedan sostener el día de mañana. El llamado para David era tan grande, dirigir al pueblo de Dios, que Dios tuvo que procesarlo primero para que él pudiera sostener el reinado el día de mañana. Lo procesó en la cueva de Adulam, lo procesó con 400 hombres que estaban peor que él, hermano, endeudado, en amargura de espíritu, para que David pudiera sostener su reinado como rey en un pueblo. Procesados, hermano. Y quiero que usted vaya conmigo al tercer punto. Tercer punto. El proceso es para sacar lo mejor de ti. Dígale que está a su lado. El proceso que tú estás viviendo o has vivido es para sacar lo mejor de ti. Hay propósito, hermano, en medio del proceso. Y es donde Dios saca lo mejor de nosotros. Ese proceso de David allí en la cueva de Adulam, hermano. Y si usted puede ir conmigo nuevamente, en Samuel 22:2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Que el día de mañana para David iban a ser ese ejército de él. Y un proceso donde David, Dios lo procesó, pero sacó lo mejor de él para dirigir, para transformar, para restaurar, para traer esperanza a 400 hombres sin esperanza. Procesos en nuestras vidas donde Dios saca lo mejor de nosotros. Y yo investigaba en ese proceso de David en la cueva de Adulam. Dios sacó lo mejor de él. Y lo primero, hermano, fue que Dios lo llevó a escribir 3 salmos. David allí, en ese proceso, en la cueva de Adulam, pudo escribir 3 salmos. El primer salmo fue Salmo 142. Fue el primer salmo que escribió David. Salmo 142. Y en ese salmo, usted lo puede leer en su casa, pero yo lo leí y me dejé ministrar por el Espíritu Santo de Dios para traerle una interpretación. En el Salmo 142, en lo que Dios sacó en David, David cambió su lamento por una oración. Dios sacó lo mejor para él. Es que David pudiera entender que en medio de su proceso es importante la oración. Y ese salmo es de bendición para nuestras vidas. Amén. Mire esto, iglesia, y si quiere lo escribe. Algunas cosas suceden para que ores y otras suceden si oras. Algunas cosas suceden para que ore y otras suceden si ora. Ese proceso de David lo llevó a orar, a acercarse más a la presencia de Dios, a que pudiera sacar de él ese Salmo 142 para que fuera de bendición para su vida, para ayudar a esos
400 hombres y para bendecirnos a nosotros en medio de la prueba. Amén. Beneficio de la oración. Mire, los beneficios de la oración trae dependencia, fortaleza y descanso. No sé si los hermanos me pueden apoyar. Yo quiero aquí. Ok. Mire, los beneficios de la oración trae dependencia, trae fortaleza y descanso. La oración no solo te mantiene firme, sino que te mantiene vivo en medio del proceso. ¿Lo quiere volver a escuchar? La oración no solo te mantiene firme, sino que te mantiene vivo con esperanza en medio del proceso. Amén. Si lo copiamos todo, se lo vuelvo a repetir. Amén. Salmo 57. Otro salmo que escribió David en medio del proceso. Salmo 57. David se mueve de la soledad a la alabanza. Qué tan importante que Dios saque lo mejor de nuestras vidas, hermano. Que saque eso bueno de nosotros en medio del proceso. Miren, una hermana que me dio una reflexión y me hizo que me detuviera en medio de esto. Que en el proceso, hermano, nosotros determinamos si sacamos lo mejor o lo peor de nuestras vidas. Los procesos, para que nosotros podamos sacar lo mejor, hermano, es la forma como usted lo afronta. Es la forma como usted lo recibe y lo visualiza en Cristo Jesús. Es como usted recibe, afronta el proceso y se proyecta a la voluntad de Dios. Usted saca lo mejor de usted en medio del proceso cuando usted entiende su llamado. Sacamos lo mejor de nuestras vidas, lo que está dentro, cuando entendemos nuestros llamados. Ahora entiende, pastor, por qué ha derramado lágrimas. Ahora entiende por qué los procesos y el Espíritu Santo ha traído consolación a su vida. Porque no es fácil el llamado pastoral, hermano. Trae consolación al que está desconsolado. Y muchas veces nosotros como pueblo pensamos que los pastores, ellos no son tocados, ellos no pasan por proceso. Y cada vez que nosotros vamos a ellos, esperamos que ellos nos den una palabra. Salmo 57. David se mueve de la soledad a la alabanza. Mira, hermano, la alabanza atrae lo sobrenatural de Dios. La alabanza en medio del proceso derriba, disipa lo que el enemigo ha levantado en contra de su pueblo. La alabanza atrae lo sobrenatural de Dios. La alabanza disipa las tinieblas. La alabanza trae un ambiente de gloria. La alabanza trae rompimiento. Lo que el enemigo ha añadido a nuestras vidas, quizá aflicción, quizá soledad, quizá tristeza, pero en medio de la alabanza, si tú te mueves en alabanza, aún en el proceso, eso trae rompimiento. Mientras tú alabas, tú que estás en proceso, mientras tú alabas en la prueba, Dios está peleando tu victoria. Se lo voy a volver a repetir, porque ese amén no llegó al trono celestial. Ese amén no está llegando con gratitud a la presencia de Dios, hermano. Mientras tú y yo alabamos, aún sin entender el propósito de Dios en nuestras vidas, está moviéndose, querida iglesia, en lo sobrenatural. Está trayendo la victoria para nuestras vidas. Mientras tú y yo, aún en medio de lágrimas, alabamos la presencia de Dios, Él está peleando nuestra victoria. Él está peleando la victoria de nuestros hijos. Él está peleando la victoria de tu economía. Mientras tú vengas a la iglesia, en medio del proceso, Dios está peleando tu economía. Dios está peleando tu sanidad.
alabando la presencia de Dios, Él está peleando tu sanidad. Él está peleando tu sanidad. Él está peleando tu familia. Él está peleando a tu esposa. Él está peleando a tus hijos, iglesia. Mientras tú y yo venimos a la casa de Dios, somos fieles a tu presencia, Él está peleando nuestra victoria. Él está peleando nuestro futuro. Él está peleando un ambiente de gloria para nuestro hogar. Él está peleando esa paz que tú necesitas en las noches para dormir tranquilo y pararte con un amanecer de gloria en Cristo Jesús. ¿Usted puede creer en su iglesia? Salmo 34, tercer salmo que escribió David. Y Dios sacó lo mejor de él, hermano, para bendecir su vida, para bendecir a esos 400 hombres, pero para bendecirnos a nosotros como iglesia, en medio del proceso. En el Salmo 34, Dios llevó a David a bendecir a Dios en todo tiempo. Bendecir a Dios en todo tiempo. Sacar lo mejor de nosotros en medio del proceso. Es tener un corazón de gratitud en la presencia de Dios. Llevó a David a bendecir a Dios en todo tiempo. Y quiero que vaya conmigo el último punto para terminar. El proceso te lleva al cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Para los que están anotando, el proceso te lleva al cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Primera de Samuel 22, de 3 al 5. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta, diga conmigo, pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en el lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aré. Dice la palabra que David fue a y David se fue de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. En medio del proceso, David está buscando dirección, hermano. En medio del proceso, él está buscando el bienestar para su familia, hermano. Aún él siendo procesado, busca el bienestar de los que están allegados a él. Pero en medio del proceso, Dios nos direcciona. David busca el bienestar para su familia, pero Dios busca la dirección para su llamado. Él va al rey, busca la ayuda para su familia, pero el rey, siendo dirigido por el Espíritu Santo, le dice: no permanezca en ese lugar fuerte, vete a Judá. El proceso te direcciona al propósito de Dios. El proceso que nosotros vivimos, hermano, nos da la dirección correcta para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Amén. Mire, hermano, si usted va a la historia, David entró como fugitivo, ¿cierto? Él estaba siendo perseguido por Saúl, y esa persecución lo llevó a la cueva de Adulam. Entró como fugitivo, pero salió como líder.
un líder de un ejército de 400 hombres. El proceso te da dirección al propósito de Dios. Y el propósito de Dios para la vida de David era la tierra de Judá. La tierra donde Dios iba a preparar el propósito para su vida. Donde iba a experimentar el cumplimiento de su llamado. Miren lo que significa la tierra de Judá. La tierra de Judá representa cumplimiento. Representa dirección de Dios. Representa el terreno donde Dios toma el control y transforma el propósito, el proceso en propósito. Se lo voy a volver a repetir. La tierra de Judá representa el terreno donde Dios toma el control y transforma el proceso en propósito. Representa la transición, el inicio de la madurez de David como futuro rey para avanzar hacia su llamado. El final de nuestro proceso nos direcciona hacia nuestro llamado. Yo no sé si usted está experimentando ya la salida de su proceso, hermano. Si usted está experimentando ya esa salida del proceso que Dios ha traído en su vida, déjame decir, está cerca de la tierra de Judá, está cerca de su llamada, está cerca del cumplimiento de Dios en su vida, está cerca para que se tenga el cumplimiento de Dios en su vida. Amén. Quiero concluir con esto, hermano, y le invito a estar de pie mientras los hermanos me acompañan. Quiero concluir, hermano, con algunas reflexiones y decirte, escucha, iglesia, lo que el Señor le quiere decir en esta noche. El Señor le dice en esta noche, en medio del proceso, no estás solo. Yo te sostengo, dice el Señor. Yo te sostengo, te dice el Señor. Tu proceso tiene propósito eterno. Lo que tú estás viviendo tiene propósito eterno. Aunque lleguen tiempos difíciles, escucha bien, iglesia, aunque lleguen tiempos difíciles, la mano de Dios siempre te sostendrá. Aunque lleguen tiempos difíciles, la mano de Dios siempre te sostendrá. Isaías 41:10 y Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No te temas y te ayudo. Si usted está siendo procesado, te dice el Señor, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo en medio del proceso. Quiero que te sobres también esta reflexión. Habrán días difíciles, pero Dios promete caminar contigo. Habrán días difíciles, procesos difíciles, quizás la fuerza se te han agotado, pero Dios te dice en esta noche, Dios promete caminar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y Jehová lo dice, Él lo cumple, iglesia. Y Jehová lo dice, Él lo cumple. Habrá días difíciles, procesos
hermano, me pueden apoyar. Habrán días difíciles, pero Dios da una promesa para nuestras vidas. Dios nos regala el Salmo 46:1, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios es nuestro amparo, iglesia, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación. No importa lo que el enemigo te ha ministrado, llévate el Salmo 46:1 para tu vida. No importa lo que el enemigo ha susurrado en tu oído, medita en el Salmo 46:1, medita en Isaías 41:10, medita en Isaías 41:13 y atesora esa palabra en tu corazón, iglesia. Plasma en tu corazón, háblala a ti mismo, predique esa palabra, háblala el que no tenga esperanza y vive en el Salmo 46:1. La palabra me enseña que Dios es mi amparo, mi fortaleza en medio de la tribulación. Amén, iglesia. A pesar de la prueba, escucha bien, iglesia, tú que estás siendo procesado, a ti que Dios te ha hablado en esta noche,